Jara de Cartagena, recuperando la planta más amenazada de la flora española. En 1986, una planta de la Jara de Cartagena fue descubierta en Valencia tras 29 años dada por extinta en la flora ibérica. A diferencia de otras plantas, la Jara de Cartagena necesita otro individuo con el que cruzarse para poder tener descendencia, y siendo esta la única planta conocida, su extinción parecía inevitable. Esta es la historia de los esfuerzos realizados por la Generalitat Valenciana para evitar su extinción. Tras ser reconocida como planta en peligro crítico de extinción en diferentes catálogos nacionales y autonómicos, se empezaron a investigar diferentes vías para su conservación y recuperación. En los años 90 se hizo la clonación in vitro, de la que se obtuvieron numerosos ejemplares idénticos genéticamente al progenitor, es decir, clones, pero eran incapaces de reproducirse, además de presentar mutaciones no deseables. Sorprendentemente, en mayo de 2012, técnicos de vida silvestre descubren algo inesperado. La planta valenciana produce un único fruto con 3 semillas, de las cuales 2 germinaron. Ese mismo otoño de 2012, en una visita a la planta silvestre, se observa que una rama está partida y se aprovecha para preparar esquejes, de donde se vuelven a obtener 5 clones, pero esta vez libres de mutaciones. En 2013, la planta vuelve a producir 28 frutos, con un centenar de semillas, 15 de las cuales germinan dando lugar a nuevas plantas. Del cruce de las plantas obtenidas por esqueje y de la germinación de semillas, se obtiene en el CIEF la primera generación de plantas totalmente viable que será la base para la recuperación de la especie y la creación de nuevas poblaciones. En la actualidad, algunas de estas plantas pueden observarse en el Oceanographic, que actúa como productor de semillas que sirven para la introducción de plantas en el medio natural.